Bienvenidos a otra presentación aquí en Energy. Estamos con un panel excelente. Contamos con nosotros aquí a grandes actores en el marco de Colombia y contamos con nosotros a Federico Echevarría, quien es el gerente general de AES Colombia. Tenemos también a Natalia Gutiérrez, que es presidenta ejecutiva de la asociación Acolgen. Tenemos a Esteban Piedrahita, que es el CFO de la compañía Celsia, y tenemos a Liliana Alemán, que es la country manager de EDPR en Colombia. Y aquí su servidor, Humberto Bustamante, que soy el director de asesoramiento técnico en Latinoamérica para Vector Renewables. Buenos días y un saludo a todos y buenas tardes a los que nos estén acompañando desde Europa. Para empezar a hablar en esta transmisión de Colombia, pues directamente para entrar en materia, puedo hacer la primera pregunta que está un poco muy ligada a lo que nos estaba platicando ahorita el viceministro, sobre la infraestructura eléctrica, y la quiero dirigir a Federico. Y quizás aquí yo quisiera hacer una comparativa, porque justamente lo que pasó en Colombia el año pasado fue que se adjudicaron grandes proyectos eólicos en la zona de La Guajira, ¿no? Y yo, que he tenido mucha experiencia en el mercado mexicano, hago una comparativa y veo que viene un desarrollo muy focalizado en México. Sucedió en la zona de Oaxaca hace ya muchos años, y si bien ahora aquí en Colombia se va a hacer, pero incluso con menor escala de tiempo, y tendrá similitudes y diferencias. No obstante, uno de los principales retos que tuvimos en Oaxaca fue la infraestructura eléctrica para poder evacuar la energía de manera correcta y poder interconectar todos los proyectos. En tu opinión, ¿cuáles serían las funciones más relevantes que deben realizar las grandes empresas para poder planear, desarrollar y ejecutar toda la infraestructura eléctrica que se va a necesitar específicamente en La Guajira ahora con todo este desarrollo eólico que se viene, y para el futuro desarrollo de toda la región? Roberto, mil gracias por liderar este panel. A Energier, mil gracias por esta invitación. Como todos los años, es un placer estar acá en este importante evento. Un saludo también muy especial a mis compañeros de panel, Natalia, Liliana, Esteban. Es un placer estar con ustedes. Y yo creo que la comparación es muy válida. Yo creo que nosotros hemos oído durante muchos años la historia de Oaxaca y los retos que han tenido. Y yo creo que el mensaje importante acá es que tenemos que hablar de un desarrollo integral de la cadena, empezando por los proyectos de generación, continuando con la transmisión y llegando hasta el cliente final. Y tenemos que hablar, como mencionaba Humberto, de la infraestructura, pero también de todo el tema contractual. Aquí me voy a concentrar más en el tema de infraestructura, pero no olvidemos de que la dimensión del desarrollo integral de la cadena es mucho más amplia. En el tema de la infraestructura eléctrica de transmisión específicamente, sabemos de que existen grandes retos a través de toda la cadena, pero en este momento, y yo creo que vale la pena que nos concentremos en todo el tema de la transmisión, que es lo que menciona Humberto. Y en general hay retos en todo el país, pero empecemos por el tema de la Guajira. Al final del día, lo que quieren nuestros clientes a través de las soluciones energéticas que nosotros les proveamos es que le entreguemos una energía confiable, sostenible y competitiva. Y La Guajira definitivamente sobresale en el tema de competitividad. La Guajira es una zona que se diferencia del resto del país, le lleva una ventaja muy importante al desarrollo de otro tipo de tecnologías y particularmente al desarrollo de energías renovables desde el punto de vista de competitividad. Entonces, si queremos desarrollar La Guajira, tenemos que asegurar que exista esa infraestructura eléctrica. Entonces, un poco como el rol de todas estas empresas, dividámoslos como en dos partes. Uno, lo que ya se está haciendo hoy en día, y dos, no nos podemos quedar
en los desarrollos actuales. Hoy en día, en esta primera ola, esperamos que salgan alrededor de 2.000, 2.500, se construyan alrededor de 2.000, 2.500 megavatios en La Guajira, pero el potencial de La Guajira es enorme. Entonces yo creo que es importante asegurarnos de que esta primera ola se desarrolle exitosamente. Y yo creo que ya sabemos de los retos que existen. Siempre sabíamos de que existían retos importantes. Desafortunadamente el COVID y el tema de la pandemia los aumentaron. Entonces el mensaje más importante aquí es, uno, no ignorar la realidad. Yo tengo una nueva realidad a raíz de las situaciones que estamos viviendo. Y dos, se requiere un trabajo integrado de las empresas, el gobierno, los gremios, las comunidades, para de manera entre todos poder sacar adelante estos proyectos y traer los beneficios, no solamente a las comunidades, sino al país en general. Con respecto a los nuevos desarrollos, el tema de La Guajira nuevamente se llama transmisión. Desde el punto de vista de recurso eólico y recurso solar, es enorme lo que tenemos en La Guajira y pudiéramos casi que satisfacer una buena parte de las necesidades eléctricas del país. El problema se llama transmisión y restricción en transmisión. Se está hablando de una nueva línea que comunicaría a La Guajira. Hay dos opciones, una con el occidente del país, otras también se hablan con el oriente del país. Ya son proyectos aún más complejos, con un kilometraje aún mucho más grande. Y entonces yo creo que la pregunta es si vamos a hacer el mismo esquema tradicional que hicimos con esta primera ola. Y para contarles un poco, en nuestro proyecto Gemeiwa, que es uno de los clústeres más importantes de desarrollo eólico en el país, 648 megavatios, de los cuales 549 están garantizados transmisión a través de la línea del Grupo de Energía de Bogotá. Lo que hizo esta compañía AES Colombia en el desarrollo de este proyecto es, nosotros entramos en territorio aproximadamente hace 10 años y trabajamos con las autoridades, trabajamos con la UME en el desarrollo de La Guajira, en el desarrollo de la línea. Nosotros con nuestros colegas EPM y Enel jugamos un papel muy importante en garantizar el desarrollo de esta línea. Entonces, el proceso, esperemos de que sea exitoso, esperemos de que lo vamos a poder completar, pero definitivamente se demoró mucho más tiempo del que uno quisiera. El tema de agilidad es un gran cuestionamiento. Entonces, la pregunta es si lo tenemos que hacer de esa misma manera o tenemos que mirar una nueva aproximación. Y yo creo que hay que pensar en una nueva aproximación. Definitivamente la transmisión, el desarrollo de proyectos de transmisión está tomando más tiempo que el proyecto de generación. Entonces, el gobierno, y creo que así lo está pensando, va a tener que hacer un gran estudio de recursos renovables en el país, va a tener que tomar la iniciativa de pensar qué líneas se necesitan para poder evacuar todos esos recursos y empezar primero los proyectos de transmisión antes de crear compromisos en el área de generación. Eso es como básicamente en general el reto que tenemos en el área de transmisión en Colombia. Muchas gracias, Federico. Quizás quisiera abrir un poquito y quiero invitar a Liliana a ver si nos puede decir si opina igual, cómo ven sus proyectos, si están también ya con esa parte confirmada o nos quiera confirmar o decir algo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Energy Year por la invitación, a mis compañeros de panel, un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. A ver, EDPR entra a Colombia con estos proyectos en La Guajira, por tanto, toda la parte de infraestructura es vital para la viabilidad de los proyectos. El tema de limitaciones fue claramente identificado desde el inicio. El apoyo que ha ofrecido el gobierno nacional pues fue de alguna manera una garantía con la que contó EDPR para entrar a hacer esta gran apuesta. Nosotros tenemos dos proyectos, los dos salieron ganadores en la subasta de los contratos de largo plazo, suman 492 megavatios. Entonces es una apuesta muy grande, no solamente en Colombia, sino para EDPR como compañía, entrando a un país nuevo con casi 500 megavatios. Entonces, sin duda el tema de la infraestructura ha estado en el foco pues, del desarrollo de los proyectos. En el caso nuestro, digamos que no dependemos de colectora de la línea del Grupo de Energía de Bogotá, vamos con una línea de conexión directa de nuestros proyectos.
Pero como mencionó Federico, el tema del COVID ha implicado demoras, ¿no? Ha implicado limitaciones en el desarrollo como tal de estas líneas de transmisión, de esta infraestructura. Entonces, ahí comienzan a encontrarse una serie de limitaciones que tenemos que ver cómo manejar y cómo sobrepasar sin que tengamos unas afectaciones de tiempo importantes. Yo creo que en el tema de transmisión, el país venía manejando tiempos muy relajados. ¿Por qué? Porque la expansión de generación convencional, que es hidráulica y térmica, requiere unos plazos de construcción largos. Entonces, cuando un proyecto nuevo se iba a construir y requería una línea, pues siempre se asumía que la línea de transmisión que iba a conectar ese proyecto al sistema iba a estar lista porque había suficiente tiempo para sacar un plan de expansión, para hacer todas las convocatorias y surtir todo el proceso. Con esta llegada de renovables, donde los periodos de construcción son más cortos, donde todas las decisiones son más rápidas, donde es un mercado absolutamente dinámico, digamos, en términos de desarrollo de proyectos, pues eso exige que la transmisión en particular se deba mover a una velocidad mayor. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que construir entre todos, definitivamente, digamos, el gobierno nacional y a través de la UCME y la CREC han hecho esfuerzos importantes, sin duda alguna, en tratar de actualizarse en todo esto que viene, pero pues todos desde nuestra perspectiva y nuestra posición como compañías privadas estamos aportando en ese proceso. Es un camino que creo que hasta ahora está comenzando Colombia, es decir, es la primera vez que Colombia se está enfrentando a un reto tan grande de tanta expansión en un sitio específico. Eso nunca antes había pasado. Entonces, pues todo esto es un mundo nuevo para todos aquí en Colombia y pues vamos en esa ruta de aprendizaje, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues paso un poquito a la siguiente pregunta que está sumamente ligada. En general, digamos, ahorita estuvimos hablando específicamente, bueno, o más enfocado a La Guajira, en donde se van a dar todos estos desarrollos eólicos. En el resto del país viene más un desarrollo fotovoltaico muy fuerte, pero en general se habla de 9 gigawatts de desarrollo en Colombia actualmente entre proyectos eólicos y fotovoltaicos. Yo quisiera preguntarle otra vez a Federico, ¿cómo ve esto? ¿Qué significa para la infraestructura eléctrica actual en Colombia? Y qué desafíos pueden tener para poder asegurar la interconexión de un proyecto. Sí, no, yo creo que volvemos otra vez como a la misma historia y es pensar de manera integrada. Yo creo que no podemos como imaginarnos de que la transmisión va por un lado, la generación va por un lado, la distribución del cliente por otro lado. Entonces yo creo que definitivamente tenemos que pensar de manera integrada. Como mencionaba Liliana y como lo mencioné yo anteriormente, la experiencia nos ha demostrado de que los proyectos de transmisión toman más tiempo del que se planea. Hemos tenido ejemplos no solamente lo que estamos viviendo en La Guajira, sino en otras zonas del país de atrasos importantes, desafortunadamente por temas de comunidades. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esa realidad. Entonces sí es muy importante de que la transmisión que a través del Plan Nacional de Energía del país podamos anticiparnos a todas esas necesidades y empezar a construir con anticipación todos los proyectos. Ese es un tema que yo creo es bien importante. El segundo tema, y yo creo que con el reciente decreto del ministerio se están dando pasos importantes de ponerle orden a todo este tema de solicitudes de transmisión, porque el número de proyectos en el país es enorme. Yo creo que afortunadamente este es un país rico en todo tipo de recursos y particularmente, como mencionaba anteriormente, en recursos eólicos y también en recursos solares. Entonces podemos tener desarrollos en varias partes del país, en muchas partes del país. Entonces lo importante es ponerle orden al tema de transmisión, que sea un proceso ágil, transparente, y yo creo que eso se está logrando con el decreto recientemente emitido por el Ministerio y posteriormente con la reglamentación que va a hacer la Comisión de Regulación.
Muy bien, excelente. Quizás me gustaría preguntarle a Natalia si tiene algo que agregar, si desde el punto de vista de la asociación Acolgen han tenido preocupaciones o acciones, están llevando a cabo algún tipo de acción justamente para asegurar esta infraestructura eléctrica de los proyectos. Está en minuto. Ya. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación, a mis colegas de panel también. Aquí tengo a todos mis agremiados, tengo las empresas AES, Celsia y EDP, y estamos en constante comunicación frente a temas de los que hoy estamos hablando. Y yo hablaría un poco más del tema de política, ¿sí? De política energética y cómo estamos viendo el panorama, ¿sí? Y es que nosotros creemos que efectivamente el gobierno va por buen camino, ¿sí? El gobierno se trazó una meta para incorporar energías renovables no convencionales y podemos decir, entre paréntesis, que ya se cumplió. Es decir, pasar de casi 0% a tener un 12, un 15% para el 2023 de la matriz en renovables no convencionales, yo creo que es un gran objetivo, ¿sí? Pero ahora vienen unos retos mucho más importantes de los que hablaron Federico y Liliana, y es que debemos adecuar y ajustar el sistema para la entrada de estos nuevos proyectos. Y lo dijeron muy claramente ellos, líneas de transmisión y adecuación del sistema para la entrada de energía intermitente, ¿sí? Creemos que el gobierno tiene que enfocarse en estos temas, en trabajar en la agenda regulatoria, pero además que estos proyectos que se lanzaron en la primera subasta de renovables no convencionales de verdad entren en operación. Esto no es, digamos, un misterio ni es un secreto. La apuesta de La Guajira es una apuesta del gobierno nacional y todos queremos que salga bien y que salga adelante, pero no solo hemos tenido, digamos, dificultades en las líneas, sino que esta pandemia nos puso a trabajar en una dinámica supremamente diferente al gobierno y a las comunidades en región. Entonces, yo sé, y se los digo porque lo vivo con las empresas en el día a día, estas empresas están completamente comprometidas en entregar la energía, pero sobre todo en poder trabajar con las comunidades y trabajar con el gobierno para poder sacar estos proyectos adelante. Yo de verdad, el llamado que haría es, hay que ponerle mucha agilidad, más agilidad a los procesos en el gobierno, a los procesos de consulta previa, a los procesos de licenciamiento ambiental, porque esta es energía que tiene que entrar en unas fechas, además, en unas fechas determinadas, y estamos en una carrera ya contra el tiempo para poder cumplir. Perfecto, Natalia. En ese sentido, ¿tú sugerirías hacer modificaciones a la política energética que consideres convenientes para poder incentivar el desarrollo de la industria renovable en Colombia? Pues realmente más que modificaciones, a nosotros nos gustaría hablar de priorización, ¿sí? En La Guajira, ¿sí? Hay 11 proyectos grandes de renovables no convencionales. Estamos hablando que en el total del país en este momento hay aproximadamente 24 proyectos de renovables no convencionales muy grandes. Y son proyectos de alto impacto para la comunidad, tanto para la comunidad local como para la necesidad de energía en el gobierno nacional. Entonces, ¿qué creemos? Lo primero es lo que se debería como priorizar, por no decir que se cambie, porque nosotros sabemos que en la agenda regulatoria hay muchos de los temas que los agentes y los gremios de los agentes le presentamos a diario al gobierno, pero primero, vuelvo y digo,
hay que trabajar en la entrada en operación exitosa de los proyectos que hoy están en construcción. Hay que adecuar el sistema para que la entrada de estos proyectos funcionen dentro de la red hoy como está. Y en tercer lugar, nosotros creemos que no es lo menos, es de las cosas más importantes, y es asegurar la confiabilidad del sistema a largo plazo, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz que es en su 70%, 70-75% limpia, ¿sí? Nosotros tenemos un lujo de matriz, pero también tenemos una vulnerabilidad muy grande al cambio climático y al fenómeno del niño y al fenómeno de la niña. Y esto, digamos, nos obliga a pensar constantemente en que tenemos que tener un sistema confiable y eficiente, ¿sí? Y esa combinación a veces es difícil de tener cuando estamos pasando por temporadas de niño, pero lo importante es que no perdamos de vista, y eso se lo hemos dicho mucho al gobierno, no perdamos de vista también cuidar lo que tenemos hoy, ¿sí? Porque lo que tenemos hoy en Colombia es importante, es bueno, es moderno, es eficiente. Colombia funciona bajo un esquema de libre mercado, y esto hace que todas las tecnologías realmente... Y los precios de las renovables no convencionales han caído de tal forma que nosotros creemos que ha llegado tal vez el momento de pensar en que puedan competir con otras tecnologías. Eso es lo que le hemos sugerido como temas de política pública al gobierno. En gran parte nos oyen, sí, pero pues en otras el gobierno tiene también otras prioridades que sacar adelante, pero esos son como los temas gruesos a los que nosotros le hacemos un llamado al gobierno para acompañar a nuestras empresas. Ok, perfecto. Entonces, ahorita mencionas que en gran parte les oyen como asociación. Digamos, el papel de las grandes empresas sería más bien a través de ustedes, o las grandes empresas pueden participar de manera directa en la política energética. ¿Hasta qué punto son consultadas? ¿Cómo lo definirías? Pues realmente yo creo que este sector y en Colombia ha disfrutado, yo creo que de una condición muy buena, y es que aquí ha habido siempre una conversación abierta entre los agentes y el gobierno. Y aunque a veces no nos ponemos de acuerdo en muchos puntos, lo importante es que dialogamos todo el tiempo. Y para dar un ejemplo, nosotros en Acolgen en este momento tenemos aproximadamente el 75% de la generación de energía dentro del gremio, ¿sí? Y tratamos de producir información técnica que nos permita tener discusiones de política pública con el gobierno. Y yo creo que cuando uno habla del sector minero energético en Colombia, este en particular goza de esa interacción y goza de que los agentes puedan opinar y sean oídos y sean tenidos en cuenta, cosa que no pasará de pronto en sectores donde el gobierno tiene más centralizada la operación del sector. Pero en este caso yo sí tengo que decir que nosotros nos sentimos escuchados por el gobierno, pero además los agentes hacemos un esfuerzo constante para producir información que sea útil para hacer propuestas de política pública permanentemente. Muchas gracias, Natalia. Quizás me gustaría preguntarle a Esteban si quiere aportar algo al tema de política energética con todo lo que Natalia nos ha estado diciendo. Si no pasamos directamente al otro tema. Humberto, muchas gracias y un saludo muy especial, un agradecimiento a Energier y obviamente un saludo a Liliana, a Natalia y a Federico, que estamos compartiendo este panel. Sí, ya, de hecho, estando totalmente de acuerdo con lo que mis tres colegas han dicho, yo creo que hay un tema que me gustaría desde el punto de vista tanto de política como de infraestructura, y esto es lo que tú mencionabas, esos 9.000 megas que todavía tenemos
en el interior del país que probablemente no están pidiendo conexiones a sistemas de transmisión. Yo creo que ese es un punto importante. Federico lo mencionó, un trabajo muy bueno del gobierno para traer la resolución reciente para ordenar todos esos sistemas. Pero también tenemos que seguir trabajando en ese punto desde el punto de vista de política, también desde el punto de vista de viabilidad, porque tanta generación distribuida es muy buena, es interesante para acercarlo, pero estamos empezando a ver los desafíos que nos genera desde el punto de vista de armónicos, desde el punto de vista de incremento de pérdidas en los operadores de red, desde el punto de vista de inversiones. Y obviamente como el sistema de transmisión nacional sí nos reparte a todos las inversiones, pero en los sistemas de menos voltaje podemos tener unas diferencias importantes entre la demanda que está conectada y está pagando por esos sistemas. Entonces creo que esos temas también hay que abordarlos para no perder esa potencia, como tú lo decías, sobre todo de solar, que está no como se nos configura Guajira en un punto muy específico, casi todo el recurso recogido, sino que realmente como estamos viendo en solar, 10 megas, 20 megas, 30 megas, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces eso también son temas que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista política y desde el punto de vista obviamente también de la infraestructura que se requiere, que ya está en manos pues de otros agentes y que es mucho más diversa y dispersa. Perfecto, muy bien. Y hablando entonces de infraestructura dispersa, también estamos hablando de infraestructura local, ¿no? O sea, podemos tomar que existe y que es muy relevante el desarrollo de la cadena productiva nacional. Y en ese aspecto quisiera preguntarte, Esteban, si que todo apunta a que Colombia va a tener esta transición energética en donde la capacidad instalada actual de energías renovables no convencionales, específicamente fotovoltaica y eólica, es muy, muy pequeña, y hay una capacidad ya comprometida que viene, que tienen en pipeline, y además una capacidad ya en desarrollo brutal. En México vivimos algo un poco similar hace 4 años, cuando empezaron las subastas de largo plazo, y llegó la industria fotovoltaica como relativamente nueva en el país, y a pesar de que sí ya teníamos larga trayectoria eólica, la parte específica de fotovoltaica requirió mucho desafío para el desarrollo, ¿no? Y aquí en Colombia va a venir todavía más acelerado, y va a ser de las dos tecnologías al mismo tiempo. ¿Qué papel juegan las grandes empresas en el desarrollo de toda esta cadena de suministros nacional? Una muy buena pregunta, Humberto. Yo creo que primero, colaborando, yo creo que ahí con Federico, con Liliana, todos hemos trabajado porque tenemos que resolver muchos pedazos del ejercicio. Tú lo mencionabas, el primero, obviamente no vamos a producir localmente ni las turbinas, ni vamos a producir los paneles. Yo creo que esos temas de competitividad claramente se han venido ubicando. Pero entonces tenemos que empezar por el primer gran desafío, y es, vamos a tener cientos de turbinas, cientos de aspas, cientos de naceles, cientos de torres entrando. El primer gran desafío ha sido el portuario. Logramos obviamente también el año pasado una gran noticia con el gobierno nacional de abrir los puertos privados para entrar, por lo menos para el desarrollo de Guajira, porque si esto hubiera tratado de ser entrado por los puertos o de Santa Marta o de Cartagena, creo que el desafío logístico que íbamos a tener era cercano a imposible. Tenemos un desafío muy grande que resolver, que es el tema de grúas, pero también hay temas muy importantes locales sobre los que podemos trabajar. La industria solar llegó hace rato, obviamente no hemos tenido ningún gran parque, salvo, digamos, ya empiezan a salir los 100, en el tuvo un 100 en la zona de Valledupar. Tenemos casi todos los grandes, tenemos parques importantes, pero la industria solar ha tenido más tiempo de madurar el conocimiento local para los instaladores. Hemos tenido empresas internacionales que han instalado sus fábricas acá para la producción de estructuras. Entonces tenemos que seguir desarrollando ese tipo de cosas que además se conectan con nuestra recuperación económica de COVID. Obviamente tenemos que tratar de apalancar y de apoyar todo ese desarrollo, porque la industria eléctrica en Colombia siempre ha sido fuerte y hemos tenido en particular ciertas avenidas que son muy fuertes. Entonces creo que ese tema de reentrenamiento y de transición, ha habido muy buena industria metalmecánica asociada
a las centrales hidroeléctricas, a todo el tema térmico. Entonces podemos incluso, tenemos también buena participación de la industria cementera. Entonces empezar a pensar cosas como que se produzca localmente torres de cemento, que tengamos la producción de aspas, de naceles en Colombia, porque no solamente es el choque que vamos a ver cuando instalemos todo eso, luego nos van a quedar los 30 años de operación y mantenimiento, que es otro desafío que tenemos que abordar, y que lo más importante es que si somos capaces de desarrollar esas capacidades e invitar a todas esas empresas que trabajan con AES, que trabajan con EDP, con Enel a nivel mundial, para que también hagan su contribución acá. Tenemos muy buen talento, para que esas capacidades se vayan quedando y se vayan creando en Colombia, para poder soportarlo, porque como bien lo dices, la coyuntura va a estar, pero luego también vamos a tener el tema de tener que operar, servicios técnicos habrá que desarrollar, pero yo insisto, hay talento y eso es lo que más creo que nos tenemos que apalancar, hay buena industria, y es cómo somos capaces de traer eso, y sí, pues desde el lado de nosotros es acompañar a esas empresas para ese desarrollo y para que se creen esas capacidades y esas competencias aquí en Colombia. Perfecto. Y en todo esto que nos comentas, ¿cuáles consideras que podrían ser las principales deficiencias o cuellos de botella más importantes para el desarrollo de todos estos proyectos? Yo creo que la que todos estamos aquí sufriendo un poco va a ser en la zona de Guajira, ahí sí me refiero, donde los tres tenemos intereses. Pero el tema logístico, el tema de agregados, el tema de agua. Es que el agua para vaciar todas las fundaciones va a ser un desafío muy importante que tendremos que abordar en esa zona. Y además, pues obviamente todo el tema de las grúas. Entonces ahí tenemos unos tres desafíos, muchos de ellos logísticos, que nos van a entretener bastante en tema de cómo materializar. Y lo que decía Natalia, nuestro compromiso es entregarle la energía a este país cuando la necesita. Que sabemos que se nos están apretando los márgenes de reserva en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Quizás ceder la palabra un poco a Federico, preguntarle si opina igual, cómo lo ve, si cambiaría algo a lo que ha mencionado Esteban. No, yo creo que Esteban mencionó los temas más importantes y haría énfasis en lo que mencionó al final. En general, todos estos proyectos se desarrollan en zonas no cercanas a grandes ciudades. En particular, pues el tema de La Guajira, que mencionó Esteban, hay todo un tema de infraestructura de vías, infraestructura de construcción. Pero en particular, y yo creo que ese es el cuello de botella más importante en este momento, el tema de puertos. Yo creo que tenemos que encontrar una solución al tema de puertos, una solución que no solamente permita desarrollar los proyectos con la infraestructura apropiada, pero también que tenga un impacto reducido en las comunidades en las cuales nosotros vamos a estar operando. Entonces yo creo que si hay un mensaje que quiero complementar de Esteban es la importancia que tiene en encontrar una solución al tema de puertos en La Guajira. De acuerdo, de acuerdo. Liliana, ¿algo que gustarías o concluyes lo mismo? No, pues coincido con los retos planteados por Esteban y por Federico. Yo solamente agregaría que, pues tal vez como lo mencionó Esteban, este es un tema de largo plazo. Estos parques están mínimos para, por ejemplo, en el caso de La Guajira, los eólicos son 30 años que vamos a estar ahí, 30 años demandando servicios, 30 años de operación y mantenimiento. Entonces, esto hay que verlo, tenemos que tener una visión de largo plazo como país para ofrecer todo lo que estas nuevas tecnologías requieren y pues prepararnos, digamos, de manera oportuna para así hacerlo y si se puede lograr el desarrollo de industria nacional para atender todas esas necesidades, pues más que bienvenido pues en todo este tema de reactivación económica que tanto necesitamos en el país. Entonces es visión de largo plazo, digamos, en esta entrada de nuevos proyectos. Muy bien, perfecto. Y bueno, entrando en la visión de largo plazo, también tendríamos que asegurar que todo esto tiene una finalidad en el mercado, ¿no? Entonces, con respecto al desarrollo del mercado de energía renovable en Colombia, me gustaría preguntarte, actualmente, el principal motor
está haciendo las subastas públicas. No obstante, además de participar en estas subastas, ¿cuáles otras funciones crees que pueden desarrollar las grandes empresas o cuáles están haciendo o pueden realizar? Quizás subastas privadas, que por ahí se oye ya que se está activamente, acuerdos PPAs, el mercado eléctrico. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no, a ver, yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento, digamos, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el sentido de que este año ha tratado de, bueno, desde el año anterior ha venido en este proceso de ponerse al día con todas las nuevas exigencias que le traen este nuevo tipo de mercados y el tema de tener una visión de largo plazo para efectos de la financiación de los proyectos. Entonces, ya hoy existe regulación que permite hacer subastas privadas, que permite tanto para usuarios no regulados como regulados. Y al final, digamos que el tema de las subastas está comprobado en el mundo que es un sistema económicamente eficiente, transparente, donde se puede generar volumen. Entonces, en el caso de estos proyectos renovables, la escala comienza a ser absolutamente relevante para conseguir precios competitivos, que es lo que finalmente necesita Colombia. Entonces, pues en EDPR estamos convencidos que el esquema de subastas es un esquema adecuado y que, digamos, se puede entrar a participar de manera más eficiente, ¿no? El tema de iniciativas privadas, de PPAs corporativos, industriales, pues también es algo que se está moviendo, pero ahí las escalas son menores, ¿no? Entonces, eso va a tener una implicación en precio, son negocios diferentes. Creo que al final todos se tienen que mover, digamos, las subastas pues son para mercados donde se va a atender un volumen importante y ya habrá necesidades particulares de industrias, por ejemplo, que están haciendo toda esta transición hacia energía renovable, pues que se tendrán que trabajar a través de PPAs directos y demás. Creo que el gran tema aquí para Colombia es que en los últimos años ha implicado un cambio de mentalidad, ¿no? Veníamos en Colombia, era usual tener un PPA a 5 años, era un PPA a largo plazo, ¿no? Largo plazo eran 5 años. Y ahora pues ya estamos hablando de que mínimo para viabilizar este tipo de proyectos se requieren 15 años. Entonces, este cambio de mentalidad es muy importante, tanto a nivel de la industria, de distribuidores, de generadores, como a nivel de la demanda, ¿no? La otra gran ventaja que tienen las subastas, creo yo, es permitir construir una curva de largo plazo. Es decir, para generar dinámica en estos mercados igual se necesitan mercados líquidos, que haya dinamismo, que hayan agentes entrando, vendiendo, haciendo nuevas inversiones y demás. Y esa liquidez se facilita a través de tener una curva a largo plazo. Entonces, creo que en ese sentido las subastas son número uno, digamos, para facilitar esa creación de curva de precio de energía de largo plazo y luego ya vendrían todas las subastas privadas, PPAs y que puedan llegar a surgir de esto, ¿no? Pero vemos que el tema de que se sostengan las subastas en el tiempo es importante, es decir, debe haber señal del gobierno y pues ya el presidente Duque anunció esta nueva subasta para ir creando volúmenes y expectativas para que la industria también se prepare, es decir, no podemos quedarnos en una sola iniciativa puntual porque la industria tampoco va a tener visibilidad sobre lo que viene para Colombia. Entonces hay que ir dando señales de lo que puede venir hacia adelante para este mercado. Muy bien, perfecto. Esteban, no sé si gustes comentar algo sobre el tema del mercado, las subastas o cómo ves los PPAs actualmente en Colombia. Sí, yo digamos que estoy de acuerdo con Liliana que la subasta es un mecanismo complementario interesante para desarrollar el mercado y para darle una viabilidad a las renovables. Pero también me parece muy importante un comentario que hacía Natalia en su momento, y es el sistema ha demostrado que en su competitividad, en su estructura, ha permitido el desarrollo no solamente de un tipo tecnológico, sino de varios tipos tecnológicos para mantener esa confiabilidad. Celsia ya se acerca el próximo año a tener casi 1000 megas
desarrollados en los temas de renovables no convencionales. Esperamos que de esos estén varios ya, cientos de ellos en operación. Y solo el 20%, el 25% de esos los hemos desarrollado apalancados en el tema de la subasta. El restante lo hemos desarrollado con los mecanismos que hoy existen en nuestro mercado, en el desarrollo con los clientes industriales, obviamente en el desarrollo, en la integración con el resto de las fuentes de generación que tiene la organización, y creo que los grandes tenemos ese tema de integración importante también de contribución para esa transición energética. Yo creo que sí, son muy importantes, pero también no perder digamos que ese ejercicio que ha tenido el mercado, esa construcción y esa robustez, porque son diferentes mecanismos, y esos mecanismos hay que seguirlos integrando para darle cabida a esa competitividad que dice Liliana, pero también a esa confiabilidad que creo que finalmente también es lo más importante, para que el país no enfrente nunca pues, esos fenómenos que ya afortunadamente son recuerdos distantes que tuvimos en el pasado, pero sí en ese acoplado. Entonces yo sí creo que son muy importantes los mecanismos de subastas, pero no es el único que deberíamos ni seguir promoviendo, ni seguir desarrollando exclusivamente. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría a lo mejor también incluir a Federico. Desde AES, ¿cómo ven este tema? ¿Cómo es la balanza, subastas, PPAs, mercado? Sí, ese es un tema bien importante, porque AES está en muchos mercados alrededor del mundo, y realmente uno de los más complejos desde el punto de vista de contratos es Colombia. En Colombia hace un par de años no existía todo el tema de contratos de largo plazo. Como mencionaba Liliana, este era un mercado eminentemente de corto plazo. Las empresas, las distribuidoras se sentían cómodas contratando a 2, 3 años, las que se iban muy lejos llegaban a 4 o 5 años, y era necesario crear esa inercia. Y ahí me preguntaban, ¿es por un tema regulatorio? No, es un tema de cultura de mercado. Al mercado le gusta comprar a corto y mediano plazo. Entonces yo creo que la subasta jugó un papel muy importante en crear una dinámica de que en Colombia sí podemos pensar en largo plazo, de que las empresas distribuidoras, los grandes consumidores, como lo vimos en la subasta, sí están dispuestas a tener un beneficio de precios más competitivos al comprar a largo plazo. Entonces, para nosotros la subasta era como la chispa que inicia ese cambio de cultura en el mercado colombiano. Y afortunadamente, el rol siguiente debe ser de las grandes empresas. Y nosotros tenemos un ejemplo bien interesante, es el ejemplo de Ecopetrol. Ecopetrol, como el gran consumidor del país, ha generado esa cultura de promover el desarrollo de proyectos de autogeneración solar, promover la compra de contratos en licitaciones privadas a largo plazo, también como para demostrarle al resto de empresas en Colombia que eso tiene sentido y eso genera competitividad. Entonces, nuestra visión es, la subasta creó un cambio de cultura, pero ahora nos toca a las grandes empresas, a las grandes distribuidoras, a los grandes consumidores, empezar a desarrollar ese mercado de PPAs privados. Perfecto, Federico. Natalia, me gustaría preguntarte si tienes algo que agregar desde la asociación, ¿cómo lo ven o pasamos? Por ahí, no se te escucha, ¿es el mute? Gracias. Yo creo que en general a los agentes, los mecanismos de contratos y los mecanismos de subastas nos encantan, ¿sí? Y si son a un más largo plazo, nos gustan más, ¿sí? Colombia, como lo decían mis colegas, ha venido en una transición en el tema de tiempos, ¿sí? Ya se ven contratos a más largo plazo, igual las subastas también se ven con una energía a comprometerse de más largo plazo, y esto yo creo que le da señal a los inversionistas de tranquilidad, ¿sí? Sin embargo, digamos, nosotros muchas veces a Colgen no ha cuestionado las subastas, sino el momento de las subastas, ¿sí? Y en eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado y muchas veces
actuamos como los que llamamos al orden, por decirlo de alguna forma, porque todos los agentes dentro del gremio como Acolgen estamos pensando en todo el sistema y estamos pensando en el largo plazo. Entonces, el tiempo de la subasta es muy importante, dado que pues la curva de demanda y la curva de oferta son las que definen si hay oportunidad para para utilizar este tipo de mecanismos y cuándo utilizarlos, ¿sí? Nosotros hemos resaltado que nos gustan las subastas, pero nos gustan las subastas donde compitan todas las tecnologías y donde finalmente eso se ve reflejado en el precio que va a recibir el consumidor final, ¿sí? Yo creo que para hablar particularmente de las subastas de renovables no convencionales, a Colgen también le gustan mucho. Nosotros nos ganamos el 85% de la subasta, de la primera subasta de renovables no convencionales, pero no nos tenemos que olvidar también de la energía que no es intermitente, que es la que ha permitido apalancar esta iniciativa de gobierno, ¿sí? Eso sería un poco el comentario frente a las subastas. Ahora con el COVID habrá países más industrializados donde la curva de demanda de energía se está recuperando de una forma muy lenta. Colombia en sus proyecciones a largo plazo no ha tenido grandes cambios en el tema de demanda de energía, pero es claro que en el corto plazo tuvimos un bajón en la demanda de energía y eso hace que nos toque volver a hacer sumas y restas, obviamente para no quedarnos sin energía, pero tampoco sobreinstalarnos. Perfecto, Natalia. Muy bien, bueno, pues me gustaría regresar con Liliana y preguntarle, porque justamente todo este tipo, el mercado, las subastas, pues llevan y se envuelven en un marco regulatorio, ¿no? Actualmente en el entorno en Colombia, en marco regulatorio, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué cosas consideras que se pueden mejorar? ¿Y cuál es el papel de las grandes empresas? Bueno, yo creo que el tema regulatorio en Colombia tiene una característica muy especial y es que en el tema de generación de energía, históricamente se ha venido desarrollando alrededor de la confiabilidad. Y yo creo que es un punto muy importante, digamos. ¿Por qué la confiabilidad es tan importante en Colombia? Porque tenemos una matriz que es altamente renovable, que tiene intermitencia del agua, pero finalmente cierta intermitencia. Entonces, yo creo que eso es importante, pero sin duda ha sido más difícil, digamos, para estas nuevas energías entrar a empatar regulatoriamente con un esquema tan reforzado alrededor de la confiabilidad. Entonces, esa búsqueda de balance entre energía renovable, intermitente, con precio eficiente, versus confiabilidad, es donde está el arte de la regulación, digamos, y es donde puede pasar en ciertos momentos en la medida que estamos entrando en esta nueva era, en desbalances en un momento dado. Creo que es natural, digamos, en la medida en que se está construyendo una nueva forma, una nueva matriz, digamos, en cuanto a participación de las tecnologías. Entonces, pues es natural, digamos, tener ajustes en ese y desbalances en momentos ciertos, pero lo importante es no perder a largo plazo la visión de precio eficiente acompañado de confiabilidad. Yo creo que es importante para los usuarios finales, es importante para la demanda mantener un balance en ese sentido. Ahora, ¿qué falta, digamos, a nivel regulatorio para que las energías renovables no convencionales puedan entrar a dar su máximo beneficio? Desarrollo de mercado intradiario, pues afortunadamente el viceministro Lotero lo mencionó, pues que lo tienen ahí sobre la mesa para sacarlo prontamente. Balancing cost, o sea, todo el tema de desviaciones, costos de desviaciones y demás, porque esos son costos en el corto plazo, en el día a día de la transacción,
del despacho de estos recursos, pero que terminan siendo costos ocultos, digamos, de alguna manera, para la operación. Uno puede tener un PPA 15 años, pero si su operación del día a día le está implicando unos costos muy altos, pues tal vez ese PPA no resulta tan atractivo, ¿no? Porque yo tengo que involucrar como parte de el costo para atender ese PPA los costos propios que me implica operar en un sistema. Entonces, yo creo que esa actualización, digamos, la reducción de tiempos para mercados intradiarios y todo esto que se ha dado en todos los otros países donde ya tienen pues mucho más avance, digamos, en la integración de energías renovables, es importante. Creo que el tema pues que la CREC está solucionando los temas urgentes en este momento en cuanto a transmisión, en cuanto a todo este tema de conexiones y demás, que es como lo urgente y el punto central, pero no podemos dejar de lado lo que va a implicar la operación del mercado, los despachos de plantas, y los costos asociados con todas estas nuevas energías intermitentes. Y yo creo que es el siguiente paso y debe ser el reto del 2021 de organizar ese mercado y determinar cuáles son los costos eficientes para permitir la entrada de estas nuevas tecnologías y que no sea una barrera, porque muchas veces estos esquemas de balancing cost terminan siendo barreras de entrada por su propio costo tan elevado, barreras de entrada a energías renovables. Entonces, yo creo que es un tema que entre todos tendremos que ir construyendo en la medida que la Comisión de Regulación lo ponga sobre la mesa, y ahí es donde las grandes empresas podemos aportar todo el expertise que tenemos en otros países, en otros mercados, con diferentes circunstancias de portafolio, de matriz de generación. Pero yo creo que hay un know-how en general en el mundo que tenemos que capitalizar en Colombia, y esa es la gran ventaja de que Colombia haya entrado, digamos que de una manera un poco tarde en esta historia de los renovables, y es que tenemos el gran beneficio de capitalizar no solamente la parte tecnológica, porque sin duda alguna estos nuevos parques, tanto eólicos como solares, se están construyendo con tecnología de última generación, lo cual es una gran ventaja para Colombia, sino también a nivel de regulación y de mercado. Yo creo que ahí tenemos que entrar a recoger experiencias para aportar a este mercado. Perfecto, Liliana. Pues me gustaría preguntarle a Esteban cómo comparte la opinión de Liliana en el marco regulatorio, cómo ve como dentro de la localidad de Colombia. Estoy alineadísimo con Liliana y su respuesta. En esta creo que sí necesitamos, y yo creo que ese es un gran apoyo que tenemos que dar. Creo que los mercados donde hemos visto grandes desarrollos renovables, el tema del mercado intradiario, el tema de despachos y redespachos, es importante abordarlo. Recuerdo la experiencia de Texas, con despachos cada 15 minutos y redespachos cada 5. Nosotros hoy tenemos nuestro despacho 24 horas antes para tecnologías que son tremendamente intermitentes. Eso hay que resolverlo. Es una barrera grande para el desarrollo de esas tecnologías. Yo adicionaría que lo otro es el mercado de derivados. Tenemos y hemos tenido un mercado de derivados que ha sido incipiente, que ha tratado de buscar los mecanismos para madurarse, y si uno mira mercados mucho más sofisticados, la parte del derivado es importante. Entonces hay unos desarrollos todavía regulatorios que hacen falta, por ejemplo, para que los comercializadores de regulado puedan incorporar el Derivex. Está en la agenda de la CREC para salir idealmente este año, para que también a través de esos otros mecanismos también se pueda generar este mismo efecto, no solamente de contratación de largo plazo, sino un tema que decía Liliana, de riesgo propio para los agentes, y de cómo administrar ese riesgo con otros mecanismos que no sea simplemente la bolsa, sino que digamos que puedan contar con más herramientas para la gestión del riesgo que permita hacer obviamente el desarrollo de esas tecnologías. Muy bien, perfecto, Esteban. Bueno, pues nos acercamos un poquito al tiempo, pero yo quisiera no cerrar, porque no puedo cerrar este panel sin tocar un tema que me parece de suma relevancia, que es la componente social.
Hemos visto situaciones altamente complicadas en otros países, en donde se han llegado a parar construcciones de grandes proyectos durante años incluso, o existen demandas internacionales por comunidades. Y me gustaría hacer la pregunta abierta y que me diga quién le gusta tocar el tema, y de una manera muy puntual, ¿cuáles consideras que son las medidas necesarias y relevantes que deben de adoptar las grandes empresas para tener una relación sana con las comunidades, sobre todo en Colombia, y que van a venir con estos cambios tan acelerados? Si quiere, hago un primer intento, porque ese es un tema central. A ver, yo creo que nosotros no podemos, y yo creo que mis compañeros de panel lo dijeron, no podemos pensar en que este es un tema de corto plazo. No podemos pensar de que nuestro horizonte es el desarrollo de los proyectos, nuestro horizonte es la construcción de los proyectos. Todas estas empresas son jugadores de largo plazo. Entran en un país, entran en una región para desarrollar proyectos que van a tener una duración de por lo menos 30 años. Entonces yo creo que es fundamental que aseguremos de que en la medida en que se desarrollan estos proyectos, las comunidades alrededor de nosotros se desarrollan y ellos vean un beneficio en el desarrollo de estos proyectos. Como les comentaba, en el caso de AES Colombia, a través del proyecto GEMEI Huacaí, llevamos 10 años en territorio, 10 años entendiendo las comunidades, 10 años trabajando con las comunidades, de manera que podamos establecer las bases para una relación de largo plazo. Y yo no me quedaría únicamente en el tema de los proyectos. Yo creo que La Guajira tiene una característica especial y es que está en el pensamiento de todos los colombianos. En la dimensión de energías renovables, yo creo que no hay ningún colombiano que no diga, yo quiero que Colombia desarrolle las energías renovables. Y en la otra dimensión, con todas las grandes necesidades que existen en La Guajira, yo creo que todos los colombianos queremos de que La Guajira pueda salir adelante y pueda desarrollarse. Entonces yo creo que esto es una oportunidad que nos une a todos los colombianos y un trabajo de gobierno nacional, gobierno regional, gremios, comunidades, empresas, para asegurarnos no solamente el desarrollo de nuestros proyectos inmediatos y alrededor de nuestros proyectos, sino que podamos pensar en un plan de desarrollo de La Guajira liderado, vuelvo a insisto, por el gobierno nacional y por el gobierno regional. Perfecto, muchas gracias, Federico. Me gustaría dar la palabra a Natalia. A ver, yo creo que en este caso, en lo social, Colombia además tiene una particularidad. No hay una receta que se pueda utilizar en todo Colombia. Colombia es un país de regiones, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de venir, pero las dinámicas de las comunidades, por ejemplo, en La Guajira, son completamente diferentes a las dinámicas de las comunidades en Antioquia, de las comunidades en el Pacífico, de las comunidades en el Llano, ¿sí? Mientras que en algunas, además, regiones, los problemas son porque no hay acceso al agua, en otras es porque no hay acceso a la energía, o porque no hay acceso a un montón de servicios que además le imprimen, digamos, a estas dinámicas, yo creo que un sello muy particular, ¿sí? Entonces, cuando estas empresas, y poniendo ejemplo las de hoy, llegan con todo el compromiso, además de tener un buen relacionamiento con las comunidades, porque es un matrimonio a 30 años, a 40 años, a 50 años, y yo creo que las condiciones de ese matrimonio se tienen que construir, ¿sí? Y se deben construir de manera diferente de acuerdo a la comunidad con la que se esté trabajando, pero lo que sí hay que dejar claro, y esto se lo hemos pedido mucho al gobierno, ¿sí? Es que haya unas reglas claras, que la cancha esté delimitada. Aquí tenemos una gran dificultad, particularmente en Colombia, y es que la consulta previa no ha sido reglamentada. Nosotros en este momento no tenemos una ley que nos reglamente la consulta previa. La consulta previa está en la Constitución, pero está funcionando en función de fallos de la Corte Constitucional, ¿sí? No tenemos una ley que nos pinte la cancha, no solo a las empresas, sino al gobierno y a las comunidades. Y en la medida en la que las reglas no están claras,
es donde se presentan, digamos, o donde se da la oportunidad de que haya abusos, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, cuando la comunidad no tiene claro hasta dónde es que puede exigir o cuáles son sus derechos, ¿sí? Y hasta dónde están pintados sus derechos en la cancha, es cuando empezamos a ver todos estos movimientos desafortunados, ¿sí? Desafortunados, donde no estoy diciendo que sea culpa de las comunidades o culpa del gobierno, no, aquí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque las reglas estén claras, y lo primero es poder reglamentar efectivamente la consulta previa. En este momento el gobierno está, y esto va a sonar, yo creo que chistoso, está haciendo la consulta previa de la ley de consulta previa, ¿sí? Que es un esfuerzo que viene de gobiernos anteriores. Yo creo que este es el esfuerzo que hasta ahora yo he visto más avanzado, pero eso es importantísimo, porque en la medida en la que eso esté delimitado, los procesos de licenciamiento ambiental y los procesos de consulta previa van a coger una dinámica y una inercia mucho más rápida y mucho más clara, que es lo que nos preocupa, porque muchas veces los problemas regionales y estas demandas internacionales que se presentan frente a algunos proyectos es en su gran mayoría por desconocimiento de los temas, desconocimiento de los proyectos que se están haciendo. Y lo que en este momento creo yo que toma más relevancia es que el sector energético y todos estos proyectos, no solo los de La Guajira, sino los de todo el país, no tienen que es entregar energía, sino que tienen una segunda responsabilidad que es importantísima, y es la reactivación económica del país. Estas empresas generan encadenamientos productivos regionales y unas economías regionales que vuelven a traerle dinámica a la economía, ¿sí? Y por lo menos dentro del pipeline que tenemos nuestro, estamos en construcción y en inversiones en el sector energético de 5 billones de pesos en este momento, y que creemos que además son importantísimos para que la misma economía y el progreso, digamos, del país vuelva a coger tracción. Entonces, yo me enfocaría nuevamente en pedir que se definan las reglas, que en la medida en la que las reglas están definidas, todos sabemos qué papel tenemos que jugar en la cancha. Perfecto, Natalia. Bueno, me hace todo el sentido. Justamente también es algo que se ha estado pidiendo muchísimo en México, que las reglas estén claras. Y claro, en la medida que eso esté, la parte, sobre todo durante el desarrollo del proyecto y en la fase de construcción, es donde tienes que afianzar y concretar ese matrimonio que bien mencionas. Pues muy bien, pues se nos ha concluido el tiempo del panel. Pasamos a la fase de preguntas, y voy a entrar con una primera pregunta que tenemos por aquí. ¿Cuáles son las previsiones para el próximo año, tomando en cuenta el alza en materias primas? Para el tema de subastas, ¿cuáles son las previsiones, tomando en cuenta el alta de materias primas? Y yo creo que a lo mejor enfocado en la subasta que ya se anunció del próximo año. ¿Alguien que guste a mencionar algo? Pues Humberto, si quieres yo comento sobre el tema. Digamos que yo creo que depende. La respuesta es depende. Depende de las condiciones de la subasta, depende del tamaño de la subasta. Entonces, pues dar previsiones en este instante sin tener claras cuáles son las condiciones, muy difícil. Entonces, no, yo creo que todo va a depender de cómo se estructure esta subasta que anuncia el gobierno, pero en este momento dar previsiones sin condiciones es muy difícil. Sí. Por ejemplo, a ver, sigo haciendo comparativas en México porque es lo que más tengo yo en la cabeza, ¿no? Y de experiencia. En México fue muy marcado la reducción de precios, ¿no?
60, 40, 20, así, tal cual, de la primera, segunda y tercera subasta de largo plazo que hubo, ¿no? Obviamente fue en un momento de revolución tecnológica, ¿no? Y de afianzamiento de varios puntos y de desarrollo en México y de la reforma energética. En Colombia, ¿creen que hay algún punto para que marque una reducción? O tal vez no hay un marco como para esperar algo tan significativo y los precios estarían, obviamente, dependiendo de lo que mencionas, que sí que puede cambiar mucho si las reglas de las subastas son diferentes, pero más o menos en línea con el año pasado. Pues si quieres yo continúo. Digamos que Colombia se ha beneficiado de los precios más competitivos que puede llegar a tener la región. Y lo hizo en el año 2019 con unas condiciones en el mundo, en términos de financiación, en términos muy diferentes de los que estamos hoy viviendo. Entonces, digamos que las condiciones han cambiado de manera importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general, digamos que hay un cambio importante de condiciones. Entonces, yo creo que ya con decir que en esta primera subasta que tuvo Colombia se benefició de los precios más competitivos de la región, ya hay un gran camino, pues, digamos, ya introdujo, ya internalizó Colombia, digamos, todo ese recorrido que tenía en particular Latinoamérica con el tema de las subastas, ¿no? Decir que hacia adelante van a haber precios más competitivos que los que ya se tuvieron en la primera subasta, nuevamente dependerá del plazo, dependerá de las condiciones, dependerá de muchas cosas, que no es solamente el costo del CAPEX como tal, sino de cómo se estructura el PPA, el mercado y demás, y las garantías, por ejemplo, la estructura de garantías es fundamental para efectos de la financiación y de lograr tasas de financiación competitivas, cosas de ese estilo. Entonces van a haber muchos detalles que van a tener un peso relativo importante, digamos, en armar esa formación de precio para una subasta. Entonces, nuevamente, vuelvo a mi punto anterior, va a depender. Muy bien, perfecto. Bueno, la próxima pregunta me gustaría dirigirla a Federico. ¿Cómo ven la incorporación de almacenamiento de energía, baterías, hidrógeno, etcétera, en comparación con las hidráulicas de embalse? ¿Puede ayudar a mejorar la confiabilidad a largo plazo o cuál es el rol de las térmicas de backup? Sí, yo creo que es una pregunta bien interesante y yo creo que un mensaje muy importante que dieron mis colegas es que no es solamente adecuar el mercado colombiano a las nuevas circunstancias, mercados intradiarios, mercados modernos como es el caso de Deridex, donde todas estas compañías, dada la estacionalidad de los recursos, pueden trabajar en protegerse, sino también desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos. Y las baterías va a jugar un rol fundamental en la transformación de estos mercados y en garantizar la confiabilidad. Y yo creo que cada uno tiene un rol diferente. Afortunadamente, Colombia tiene un sistema hídrico con una capacidad muy importante de almacenamiento de largo plazo. Nosotros el tema de baterías lo estamos viendo es más un tema de confiabilidad de corto plazo. Como lo mencionó el viceministro, prontamente va a haber una licitación en la costa atlántica para poder darle mayor confiabilidad a través de baterías. Lo que hacen las baterías es almacenar energía de manera que se pueda utilizar en las siguientes horas, particularmente en las horas pico, y dar la confiabilidad que necesita el sistema y no tener que prender una térmica bien costosa simplemente para estar pendiente del evento. La ventaja de la batería es que está lista para cuando ocurre el evento. Entonces yo creo que el mensaje importante acá es modernizar y asegurarnos de que todas estas nuevas tecnologías, todas estas transformaciones del sector eléctrico se puedan dar. Muchas gracias, Federico. Bueno, pues tenemos 5 minutitos. Pasamos a la siguiente pregunta. Quizás me gustaría dirigirla a Esteban. Dice por aquí, ¿cómo ven el impacto de la entrada de Hidroituango frente a la penetración de las energías renovables? ¿Creen que se frene esta dinámica que vivimos hoy? Me tocó la compleja. Yo creo que Hidroituango,
Desafortunadamente los hechos que han pasado en Hidroituango, pues todos los conocemos, pero la verdad es que Hidroituango estaba presente en los cálculos que todo el mercado hizo cuando hicimos la subasta pasada. Más ha sido un tema de lo que nos significa la coyuntura de los próximos años hasta que el proyecto logre entrar en operación comercial. Pero yo creo que el crecimiento de Colombia ha seguido, la subasta lo tenía, el anuncio del presidente Duque pues lo tiene, o sea, todos estamos ya contando con que el proyecto llegará. Puede ser una discusión de tiempos, pero el proyecto va a entrar al mercado. Entonces yo creo que simplemente sí está ahí, es un proyecto que ha estado tarde frente a lo que esperábamos todos del mercado, tiene volatilidades en el cortísimo plazo, o su entrada genera volatilidades, pero está ahí, lo hemos tenido ahí y el país va a seguir creciendo y vamos a seguir incorporando. No hemos hablado de un tema y es que las plantas térmicas también están, digamos, muchas de las plantas técnicas del país son de los 90s. Digamos, hay cupo también para tomar parte de los espacios normales de generación que han tenido muchos de los activos. Entonces eso, para mí ya está metido, ya está incorporado y no va a retrasar la incorporación de las renovables no convencionales, ni menos por la competitividad que ya han alcanzado, como lo decía Liliana. Muy bien, pues muchas gracias. Pues una pregunta final. Me preguntan por aquí, quisiera saber cómo ven la inclusión de geotérmica para garantizar la confiabilidad del sistema a través de una fuente no convencional de energía. Bueno, quizás Federico. Humberto, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, quisiera saber cómo ven la inclusión de geotérmica para garantizar la confiabilidad del sistema a través de una fuente no convencional de energía. No, yo creo que Natalia lo mencionó y este es un sector o este es un sistema eléctrico en Colombia en el cual todas las tecnologías son bienvenidas. Y yo creo que todas las tecnologías juegan un rol. Las tecnologías convencionales como las hídricas, las térmicas, toda la inclusión de estas energías renovables no convencionales como el viento, como el sol. Y yo creo que en Colombia nosotros no lo estamos haciendo, pero algunos de mis colegas lo están haciendo, están desarrollando proyectos de geotecnia. Y creo que lo importante, y lo hemos mencionado, lo importante es que la estructura de mercado reconozca el rol que juega cada una de estas tecnologías y le permita entrar de manera competitiva. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar el panel. Muchas gracias a todos. Liliana, Natalia, Esteban y Federico. Pues, y aquí su servidor, Humberto Bustamante. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.